todo lo que nos dejó el UFC 312, desde nuevas caras, decepciones y ratificaciones. Pero antes de comenzar con el video, quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció este UFC 312. Ahora sí, vamos con la intro. En la previa se habló mucho del UFC 312, que si era una cartelera decepcionante, que si era una cartelera que le faltaban nombres y muchos más de estos comentarios. La realidad es que la cartelera, si bien había algún que otro combate que te podía llamar la atención, ciertos personajes, si les podemos decir así, o sea, teníamos a Sean Strickland enfrentándose por el cinturón de los pesos medianos a Dricus du Plessis, un combate que iba a ser la revancha. Sean Strickland se ha vuelto de los personajes más polémicos, podemos decir, y que además suele agradar mucho a los fanáticos, y la verdad es que a los que no les agrada les termina cayendo muy mal. Después teníamos el debut tan esperado del hermano de Ilia Topuria, Alexandre Topuria, quien ya vamos a estar hablando en este video. Teníamos al argentino Francisco Prado, a Zhang Weili y, como digo, un par de combates que te podían llamar la atención. Pero si analizamos la realidad, tenemos que tener en cuenta que la semana pasada en un UFC Fight Night tuvimos el combatazo entre Israel Adesanya e Imavov. Y además tuvimos a Yara Bullet versus Michael Venom Page. Y a ver, yo entiendo que la UFC se tiene que guardar ciertos combates para estos UFC Fight Night porque, si no, vamos a ser sinceros, no los termina viendo nadie. Pero en este caso creo que hubiese estado bueno que en una cartelera numerada, de las primeras numeradas además del año, me hubiese gustado a mí, o creo que hubiese estado mejor, que en la cartelera estelar hubiese tuvido más peleadores de renombre. Pero bueno, estamos acá para hablar de lo que fue el UFC 312, en especial de la cartelera estelar. Obviamente vamos a recargar primero que en las preliminares estuvo Alexandre Topuria y ganó por la vía de la decisión unánime. Un gran comienzo para el hermano Ilia Topuria, que incluso el mismo Merab Dvalishvili, quien entrena con él, ambos son georgianos, ha mencionado que es inclusive mejor que él. Así que nada, un futuro muy prometedor para la UFC, y que obviamente que si viene con la mentalidad de su hermano, estamos hablando de un posible campeón, pero para eso falta mucho tiempo y lo vamos a estar analizando en futuros videos. Bien, arrancamos con el combate que abría la cartelera estelar. Teníamos al argentino Francisco Prado, que venía de una durísima derrota ante el mexicano Seluber, quien después Esteban Ribovich le termina ganando, pero como digo, venía de una durísima derrota en donde la verdad es que lo reventaron, no pudimos ver al argentino brillar y acá se le da una gran oportunidad. Además tenemos que tener en cuenta que Francisco Prado, si bien es un peleador bastante bajito, es un peleador físicamente muy cargado. Entonces estaba dando muy mal los cortes de peso en su división anterior. Estamos hablando de un tipo que estaba en la división de los pesos ligeros y que, vuelvo a reiterar, si bien daba el peso, se lo notaba pero muy deshidratado. Esta división de los pesos welter físicamente le quedó mucho mejor. Yo esperaba mucho, pero también hay que tener en cuenta que tenía un rival durísimo como lo es Jake Matthews, que si bien es un peleador que cuando comenzó se esperaba mucho más de él y no terminó siendo ese gran proyecto, la realidad es que es un peleador bastante bueno y que tiene mucha potencia en cada uno de sus golpes. El combate se dio de pie como se solía esperar, y acá quiero hablar un poquito más del argentino, quiero hablar un poquito más de Francisco Prado, que yo creo que tiene todas las virtudes como para ser un excelente peleador de la UFC. Tiene 22 años, es muy joven. Obviamente que la inexperiencia de un lado y la experiencia de Jake Matthews por el otro, quien tiene creo que 10 años más o 9 porque tiene 31 o 32 o anda por esa escala, obviamente se hizo notar en el combate. Otra cosa que hay que remarcar, Francisco Prado siempre te va a buscar el knockout y creo que en esto está fallando. Muchas veces pasa que termina tirando avionetazos y parece un peso pesado por su estilo de combate. Obviamente que en esta división en algún momento te puede salir bien porque ha conseguido un knockout dentro de la UFC, pero siento que esto no es la búsqueda. Incluso desde su esquina le decían, tira más el jab para estabilizar y para tener un buen control sobre el octavo. Esto no termina pasando y en todos los intercambios Jake Matthews era quien salía victorioso. Así que, como digo, lamentablemente otra derrota para el argentino Francisco Prado, pero esperemos que esta mala racha cambie y vaya por la vía de la victoria. Obviamente que de cada peleo, de los combates más importantes, vamos a estar haciendo un video, y de Francisco Prado obviamente que lo van a tener en este canal. Ahora seguimos. El mejor combate para mí de la cartelera estelar fue este Jimmy Crute, que volvía después de varios años de inactividad ante Rodolfo Velato, quien en su esquina tenía, por ejemplo, al poatán Alex Pereiro. Un combate que el australiano lo comenzó muy bien, el primer round se lo termina quedando. Yo pensé que se iba a terminar ahí, que iba a haber un knockout. Hay una redención total por parte de Velato y el combate termina en un empate. Si me dicen a mí, yo por el primer round lo vi ganar muy claramente al australiano, por lo cual ahí era un claro 10-8 y termina dando empate. Yo
vamos a decir, no es que es un robo, pero estaba bastante claro que era para Cruz. Pasamos rápido por el tercer combate de la noche, el tercer combate de la cartelera estelar, en donde teníamos al clásico Justin Tafa, un peleador con muchísima experiencia dentro de los pesos pesados, enfrentándose a Talisca Teixeira, que sorprende al mundo, podemos decir, con este gran knockout apenas comienza el combate, por lo cual guarda a este gran peleador de los pesos pesados. Pasamos ahora sí con el combate coestelar, un combate coestelar que tenía como protagonistas a Zhang Weili y a Tatiana Suárez. Obviamente en estos dos combates me voy a detener un poquito más porque eran los más importantes y además está claro que eran los combates por los cuales la gente iba a pagar para ver este evento porque, vuelvo a reiterar, le faltaban un par de nombres a esta cartelera. Teníamos a una de las campeonas más dominantes en la historia. Yo creo que, ¿por qué no? Podemos estar hablando en un futuro cuando se retire, tiene 35 años, veremos qué depara para su futuro, pero ¿por qué no? La segunda, la tercer mejor peleadora de todos los tiempos. Creo que el puesto número 1 está claro que lo tiene Amanda Nunes y está muy difícil que la pueda superar, o sea, seamos honestos, pero es una gran peleadora y que actualmente en esta división no creo que tenga rival. Zhang Weili ante Tatiana Suárez. Tatiana Suárez venía invicta, lo venía haciendo muy bien, una luchadora olímpica, se hablaba de que la iba a poder dominar a la China. La verdad es que todo lo contrario, estamos hablando de una de las peleadoras más completas que vi yo en la historia. O sea, yo soy muy fanático desde que vi su primer combate, así que Zhang Weili vuelve a demostrar por qué es la campeona, dominando completamente a Tatiana Suárez y llevándose el combate por la vía unánime. Y ahora sí, pan caliente. Antes de comenzar con este breve análisis, déjenme en los comentarios qué piensan sobre Sean Strickland. No sobre el combate y tal, sino en específicamente sobre Sean Strickland. Porque les voy a comentar lo que a mí me pasa con este peleador. Es un peleador que desde que lo vi en la UFC nunca me llamó la atención. Nunca esperé que el tipo pueda llegar a ser campeón. Entonces la otra vez estaba hablando con unos amigos y comentábamos esto de no, esto de Sean Strickland dio una mala imagen, Sean Strickland me decepcionó, y la realidad, al menos para mí, vuelvo a reiterar, es que es un tipo del cual no esperas nada, tampoco te puede decepcionar. Vuelvo a decir, yo de Sean Strickland no esperaba que sea campeón. Para mí ese combatazo que tuvo ante Israel Adesanya fue una sorpresa abismal. Para mí Israel Adesanya estaba acá y Sean Strickland estaba acá. Había muchísima diferencia, muchísimos escalones. Termina sorprendiendo no tan solo a mí, creo que al mundo, pues fue algo inesperado. Termina siendo campeón, tiene un combatazo ante Dricus du Plessis en el primer enfrentamiento que tuvieron entre sí. Entonces decía, che, pero al final este tipo es mejor de lo que se esperaba. A ver, no es un peleador que haya sido malo. Y si fue campeón es porque tuvo todo el mérito, incluso en ese largo camino de llegar a esa oportunidad. Pero, personalmente, nunca sentí que era un tipo como para liderar esta división que está muy difícil en la actualidad. Dricus du Plessis, por otro lado, un peleador totalmente extraño por sus estilos de combate, por sus golpes. No tiene casi técnica, pero está claro que tiene mucho amor propio y además tiene mucha, pero mucha potencia. Lo termina pasando por encima un Sean Strickland que en ningún momento se termina adaptando al combate, no lo termina leyendo, no sabía por dónde entrarle. Lo que todo el mundo le festeja a Sean Strickland es ese gran jab que tiene, no lo puedo conectar en ningún momento y como digo, Dricus du Plessis lo pasa por encima, pero sin hacer muchísimo, sin darle la paliza de su vida. Sean Strickland no es un tipo que suele recibir palizas por su estilo de juego, por ser tan compacto, pero Dricus du Plessis lo termina pasando por encima y ratifica que es el campeón de esta división. Seguramente el próximo combate sea ante Khamzat Chimaev, un combatazo. Yo le voy a ir a Khamzat Chimaev por un tema de la lucha, pero está claro que Dricus du Plessis, con la potencia que tiene, puede ganarla a cualquiera y sin ser un peleador técnico, sin ser un tipo que te vuelva loco por verlo pelear. Pero bueno, va a ser un gran combate. Bueno, gente, y esto fue todo por este video. Me puse camisita y saco como para empezar a hacer los videos más elegantes, y la verdad es que el opening yo tenía ganas de decir no, me puse saco porque esta fue una cartelera que lo amerite, y la realidad es que no. Esperaba mucho más de la UFC, sí, pero también entiendo que con los contratos que se tienen, la UFC tiene que todos los fines de semana tener combates que al menos te atraigan. Entonces los combates de la semana anterior, que tranquilamente hubiesen sido estelar en esta cartelera, está claro que los tenían que poner en otras fechas y se genera un poquito más de plata. Ustedes saben cómo es esto, se mueve más por la plata que por el deporte en sí, lamentablemente. Pero bueno, gente, déjame en los comentarios qué pensás sobre la cartelera del UFC 312. ¿Te gustó o no te gustó? Apariciones nuevas, el debut de Alexandre Topuria, el argentino Francisco Prado, y obviamente lo que me quieras dejar en los comentarios. Y si te gusta, ¿por qué no? Dale like, suscríbete y compartilo a todos tus amigos, que me ayudas y muchísimo.